El tema para el día de hoy se titula Mamá siempre lo supo, madres hablando de hijas e hijos homosexuales. Para hablar con precisión sobre el tema, nos encontramos con la señora María del Carmen Gemio. La señora María es de la agrupación Fameli, Familiares Mentes Libres. Señora María, bienvenida a Nación Marica. Gracias por la invitación, aunque estoy bien ronca. Disculpe la audiencia, ¿no? ¿Qué significa Fameli? ¿Por qué Familiares Mentes Libres? ¿Cuál es el significado de esa sigla? Fameli, como tú lo dijiste, Familiares Mentes Libres, es el nombre que nos pusimos, una organización compuesta por papás, mamás, hermanos, también hay hermanos, y en general familiares que estamos dispuestos a apoyar a nuestros hijos que son de la comunidad LGTBI y que nos hemos organizado porque queremos hacer, esta organización cumple una función que es la de autoapoyo, o sea, nos apoyamos mutuamente y además de eso hacemos una serie de trabajos, ¿no?, en apoyo a la población LGBTI. También nos interesa llegar a las familias y llegar a los padres y que esta organización crezca, ¿no? Y que es la primera, tengo entendido que es en Bolivia, y que esperemos que vaya creciendo, ¿no?, con el tiempo. ¿Cuál es la importancia de asumir el activismo LGBT, TLGB, del hijo, de la hija, del hermano, ¿no?, de la hermana, en relación a la familia, ¿no? Es súper. Porque si no hay apoyo familiar, más la homofobia que existe en la sociedad, entonces esa persona que tiene una identidad sexual diferente o que tiene una orientación sexual también distinta, tiene mucho dolor, ¿no? Entonces es muy importante el apoyo que puede brindar la familia a estos jóvenes, a estas señoritas, a estas personas que por circunstancias de la vida tienen diferente orientación sexual o identidad de género. Sí, ¿qué es la familia para usted como integrante de Fameli, tomando en cuenta que, por ejemplo, la religión católica, los fundamentalistas religiosos, que siempre están sancionando y juzgando el comportamiento de personas con diversa orientación sexual e identidad de género distinta, toman el concepto o la noción de familia heterosexual, ¿no? La familia heterosexual que hay que cuidar como el núcleo de la sociedad, que no puede asumirse de otro modo que no sea mamá, papá, heterosexuales e hijitos, ¿no? Entonces, ¿qué es la familia para Fameli, para usted como integrante de Fameli? Bueno, para mí que la familia, no se puede hablar de familia, ¿no? Se tiene que hablar de familias, porque hay una diversidad enorme de familias. Entonces, indudablemente, el modelo dominante es la familia nuclear, ¿no?, que tú la has descrito muy bien, y es la familia modelo para muchas teorías y además, como tú dices, ciertas organizaciones, agrupaciones religiosas que consideran que la familia es eso, pero no es así. Si uno ve la realidad, hay una diversidad de familias y cada vez la familia está cambiando más. O sea, en la década de los 70 indudablemente ese era el prototipo de familia, pero a la actualidad ya cambia mucho. De hecho, creo que el porcentaje de familias monoparentales, con jefas de hogar y demás, otro tipo de cambios, está cada vez con porcentajes más altos. Y el tema de los divorcios también, que igual han subido en porcentajes, generan otro tipo de composiciones de familia, como por ejemplo familias reconstituidas o las monoparentales también, que también están aumentando. Entonces ya no asistimos a un tipo de familia así nuclear, modelo, eso ya cayó, creo, ¿no? Estamos conversando con María del Carmen Gemio, integrante de Familiares Mentes Libres, Fameli.
que es una organización que aglutina a hermanos de la población LGBTI, a mamás que tienen hijos en la población LGBTI, a papás que tienen hijos en la población LGBTI. Y estamos hablando con ella en este programa que le hemos titulado Mamá siempre lo supo. Nos interrogamos. Ahora, María, nosotros creemos que el primer espacio donde se violenta la homosexualidad es precisamente la familia. ¿Qué opina usted de eso? Sí, es verdad. Es el primer espacio donde no solamente se violenta, ¿no?, la homosexualidad, sino también es el primer espacio donde se viola a los niños, niñas, el maltrato. Es el primer espacio. Supuestamente tendría que ser el más seguro, pero no lo es. Entonces, de igual manera, con esta temática de la homosexualidad, la familia es la institución, podríamos decir, que realmente se muestra como el primer espacio donde agredimos, no aceptamos, tenemos cánones muy dominantes y nos oponemos pues a que en nuestro seno crezca un ser que sea distinto, ¿no?, a lo considerado en la norma. Entonces, sí, evidentemente estoy yo de acuerdo con eso, ¿no? Es la familia, lamentablemente. ¿Ustedes como familia conocen de algunos casos que de repente han sido violentos dentro de las familias de algunos integrantes de la población LGBTI respecto a su familia? Como familia, en realidad, tenemos testimonios de los que formamos parte, pero en realidad al interior de los que estamos más activos somos personas más bien abiertas, ¿no?, a la temática, y de algún modo hemos seguido un proceso de cambio. Como testimonios, digamos, que recibimos de otras personas y que a veces ocurren, ¿no?, este tipo de actitudes así agresivas, las recibimos, pero lamentablemente hay mucha resistencia de poder acercarse a la organización por parte de estos padres, porque están a veces muy cerrados en sus creencias o en sus estereotipos, y es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, pero sí tenemos conocimiento, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y por qué cree usted que tener un hijo gay, tener una hija lesbiana, tener una hija trans, tener un hijo trans dentro de la familia representa un problema para la familia? ¿Por qué cree que se considera así? Pues es que normalmente lo que pasa es que los papás somos heterosexuales, entonces estamos con un modelo de familia, o sea, de pareja heterosexual, ¿no? Entonces consideramos que eso es el modelo, eso es la norma, es lo normal, eso es lo no pecaminoso, eso es para como el modelo típico, ¿no? Tipo. Entonces, cuando sucede que si algún hijo o hija resulta diferente, entonces los papás tienden a sentirse muy inseguros, ¿no? Se les cae ese su ideal, se les cae, y consideran de que tienen delante de sí a una persona pues o anormal, o que es alguien a quien habrá que corregir, o alguien que está pecando. Bueno, depende del ente con que tenga peso, ¿no?, ahí en la familia. Entonces, es por eso que es bien complicado asumir que si tenemos un hijo o una hija que es diferente a la heterosexualidad, entonces lo más importante es aceptar, ¿no? Y ese paso es muy complejo. Por esto que se nos caen nuestros ideales como papás, ¿no? Pensamos que el hijo que tanto amamos, hemos deseado y aspirado y todo eso, no responde ya a nuestros cánones y nos sentimos frustrados, completamente inseguros. Nos empezamos a culpabilizar, pensamos que algo hemos hecho mal. Siempre lo vemos por el lado más negativo. Es como una tragedia. Y para usted personalmente, señora María, ¿cómo ha enfrentado esto cuando su hijo le dijo que era gay? ¿Cómo ha aceptado esa noticia? Tal vez ya lo sabía o le costó de repente asimilar esa noticia. Mi experiencia personal es que mi hijo, alrededor de 3-4 años, ya mostraba signos de no ser muy masculino, ¿no?, en el parámetro de masculinidad, ¿no? Le gustaba bailar, le gustaba pintar, especialmente caras femeninas, y
le gustaba también ponerse como un vestidito y le gustaba bailar ballet, me acuerdo. Hacía sus pasos de ballet y en sus movimientos, sus manos, no eran muy masculinos. Entonces yo puedo decir que desde muy pequeño mi hijo manifestó estos signos de poca masculinidad, como lo entendemos en nuestra cultura. Sus juguetes, por ejemplo, prefería muñecas, no le llamaba mucho la atención en el fútbol para nada, y desde muy pequeño. Entonces, para mí, cuando en su adolescencia, digamos, él sale del closet y nos avisa, no fue para mí mucha sorpresa, ¿no? Claro. Entonces, más bien, yo le di mucho apoyo en ese sentido. Ahora, hay familias, por ejemplo, que se enteran de que su hijo o hija es homosexual porque, claro, el adolescente les dice, otras que intuyen, digamos, ¿no? Se sabe que el hijo o la hija es homosexual, pero deciden encerrarlo, ¿no? Y como que la familia se encierra en el closet con el hijo, porque el resto de la familia, ¿no? Familiares de segundo, tercer grado, la abuela, los tíos, los padrinos, etcétera, no pueden enterarse, ¿no? Porque va a ser una especie de vergüenza para la familia, ¿no? ¿Qué van a decir? Siempre se dice eso, ¿no? ¿Y cómo ha asumido usted, ¿no? Con su hijo, con ese resto de familia? Con el entorno. La verdad es que yo me sorprendo, pero todos lo aceptaban, digamos, ¿no? Mis familiares, mi mamá muy amplia también, se portaba así, no vi que nos cuestionaran, incluso a nosotros, ¿no? Claro que yo le recomendaba a mi hijo, ¿no? Le decía, no muevas así las manos porque no se ve muy masculino, cuidado te peguen. Yo tenía temor eso, ¿no? El colegio. Y claro, él me comentaba, ¿no? Esos detalles, ¿no? De que le obligaban a jugar fútbol porque él no quería, pero le obligaban, era una obligación en el colegio. Todos los hombrecitos tenían que jugar. Y bueno, algunos le decían maricón, ¿no? Y eso le llegaba fuerte también a él. Entonces, yo en ese sentido le trataba de explicar, le decía, evita mover así tus manos porque te van a hacer bullying, le decía, ¿no? Eso sí me acuerdo, ¿no? Pero así de parte de mi familia, él ha tenido muy buena acogida, la verdad. Entonces, ¿las mamás viven con miedo por el hijo o la hija homosexual? Sí, vivimos con mucho miedo, nos da temor. Y bueno, hay contextos también un poco más complicados, ¿no? A veces la familia, la más cercana, digamos, la familia con la que vive el hijo se enteran, pero tiene mucho temor a avisar al hermano, o al tío, o al abuelo, porque a veces ahí no hay aceptación, ¿no? Entonces, la verdad, sí, vivimos con mucho temor. Tenemos miedo de que nuestros hijos salgan hasta muy tarde. A veces, creo que a veces nos volvemos medio protectoras, porque vemos que el medio es bastante agresivo. Entonces, pensamos casi como en el doble, ¿no? Por los riesgos que hay para todo hijo en general y por los riesgos específicos que tienen los hijos que son con esta diversidad. Entonces se suma eso, es el temor normal de toda madre, se suma el temor a la homofobia, al hecho de que se sabe, ¿no? Cuántos especialmente trans, que son mujeres, han sido asesinados violentamente, o a veces solo por el hecho de verte gay, digamos, ya te acorralan, te golpean. Entonces se suma eso, este específico temor más fuerte en las mamás. Estamos conversando con María del Carmen, quien es integrante de Fameli, Familiares Mentes Libres. ¿Cómo cambia la familia después que un hijo se declara gay, después que una hija se declara lesbiana, después que una hija se declara trans? ¿Cómo cambia la familia después de ese momento? Dependiendo cómo está la familia, ¿no? Porque a veces cuando la familia está preparada de algún modo o vive el proceso con una mentalidad positiva, yo creo que el cambio de ahí es intentar la aceptación, continuar amándolos a los hijos, porque en realidad no es pues un cambio grave, ¿no? O sea, al final es un detalle, al final son nuestros hijos, ¿no? Y lo importante es qué va a ser ese hijo, ¿no? ¿Cuál va a ser su plan de vida? ¿Cómo va a querer alcanzar en su futuro, digamos, lograr la felicidad?
lograr su plena realización personal, como cualquier persona, ¿no es cierto? Y el hecho de que sea gay, sea trans, sea de diversidades, no cambia. Que sea hetero, yo creo que tienen los mismos problemas. Si se enamoran, se enamorarán, sufrirán, no sé. En realidad, ese es un tema más fantasioso, ¿no? Que cuando las familias empiezan a fantasear demasiado, ¿no? Se imaginan, en el imaginario muchas cosas, ¿no? Y cuando eso está cargado de negatividad, entonces pienso que ahí sí, yo creo que la familia puede sentir como una catástrofe, un gran drama humano, y pueden empezar a pensar, ¿no?, en conductas tan radicales como las que mencionas, ¿no? Que los castigan, que ellos mismos los discriminan, no los aceptan, los botan, los violentan. Hay muchas cosas que hacen, ¿no? Creo que también es importante preguntarnos, por ejemplo, lo que nos decía la señora María, este autoapoyo, ¿no? Nosotros yo soy mamá, yo soy papá, sé que mi hijo es homosexual, y busco información, hay información, puedo buscar la información, pero a lo que hacía referencia era a este autoapoyo, ¿no? Entonces necesitan apoyo entre mamás, entre papás, entre hermanos, necesitan entender eso con tu par, ¿no? Con otro que esté pasando por la misma situación, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese mecanismo de autoapoyo en familia? Yo les voy a contar la experiencia. Cuando estábamos formándonos el grupo en sus inicios, hubo una mamá que llegó llorando al grupo y nos comentó que su hijo había como que hablado de suicidio, como que estaba muy deprimido y como que había una especie de dificultad de parte del papá de aceptarlo. Y bueno, nos comentó ahí que el hijo había desaparecido y que lo estaban buscando y que no lo podían encontrar, etcétera, ¿no? Entonces, esta vivencia la comentó al grupo, ¿no? La comentó al grupo y bueno, ahí nosotros hicimos nuestra parte de apoyo, ¿no? Consejos, recibir, digamos, la emoción, escuchar, ¿no? Escuchar la emoción, o sea, la vivencia que estaba teniendo ella y todo eso. Entonces, me acuerdo, le dimos muchos consejos, le dijimos que la íbamos a apoyar, etcétera, ¿no? Y bueno, fue muy gratificante saber que después de eso el muchacho apareció, menos mal, y que en las diferentes reuniones que teníamos, entonces hacíamos como una especie de seguimiento, ¿no? Y así de esa manera apoyamos y ahora es un testimonio vivo de cómo un grupo de autoapoyo de esta naturaleza puede salvar vidas también, incluso, ¿no? ¿Y qué otro tipo de actividades, por ejemplo, ya se reúnen entre familiares, mamás, papás, hermanos, pero también imagino, ¿no?, con los hijos, ¿no?, y las hijas homosexuales, ¿no? Hay la idea, sí. Las charlas, por ejemplo, nos los dan nuestros hijos. Es bien interesante, ¿no? Nos los dan nuestros propios hijos, además de otros que son más técnicos, ¿no? Que vienen, hay también charlas técnicas. Pero los propios hijos nos han dado la charla. Entonces eso es bonito, porque además nos cuentan, ¿no? A mi papá reaccionó así, o mi mamá así, etcétera, ¿no? Ellos mismos nos comentan y nos vemos como en un espejo. Entonces eso nos sirve también a nosotros para ir cambiando. Al margen de eso, apoyamos. Hay otra línea que se llama Apoyo en la Lucha. Entonces ahí, por ejemplo, hemos estado en las marchas, ¿no? En las marchas del orgullo gay, ¿no? El año pasado participamos también en una pequeña marcha que se hizo contra la homofobia, ¿no? ¿Y el público cómo acepta que vean a mamás, a papás, a hermanos? Creo que es una idea novedosa y reciben porque les damos invitaciones para que vean. Les parece que es por lo menos en los espacios donde hemos estado activando este tema, reciben con buena, es decir, la aceptan la idea, ¿no? Les parece bien. ¿Qué es la felicidad de una madre respecto a su hijo homosexual? ¿Qué es la felicidad para usted? Es bien complicada la pregunta porque bueno, porque yo digo, la felicidad en general no existe. Yo sé que existen momentos felices. Entonces, para mí como madre, felicidad es que mi hijo sea feliz, que esté realizado, verlo contento con su trabajo,
verlo aceptado, ¿no? Y si tiene una pareja, que le vaya bien. Es exactamente lo mismo que yo tengo mi otro hijo hetero. Es lo mismo exactamente, no hay diferencia. Nos están escuchando mamás y papás y hermanos y familiares de personas homosexuales. Si quisieran comunicarse con Family, ¿hay algún número, alguna dirección que podamos dar? Sí, pueden llamar a... La verdad estamos dando nuestro propio celular porque todavía nosotros no tenemos un espacio propio. Estamos, como se dice, agrupados, pero no tenemos oficina, no tenemos infraestructura, ¿no? Entonces, damos nuestro propio celular, que es el mío, por ejemplo, es el 720-962-63 y me pueden buscar. Entonces yo les hago el contacto, ¿no? Para que puedan acercarse a Family. Y también tienen una página en el Facebook. Tenemos una... me había estado olvidando. Sí, eso sí es bien importante. Hay una página del Facebook. Sí, exacto. Que hay que buscar con el nombre de Family. María, queremos agradecerte por haber venido a Nación Marica. Y bueno, las puertas del programa siempre van a estar abiertas para la organización y para usted también. Sí, muchas gracias. Y que viva, ¿no? Nación Marica. Gracias.